Bueno, eh, el lunes pasado, a ver si alcanzan a ver la pantalla, habíamos visto estas cosas, ¿cierto? ¿Las recuerdan? Sí, Bueno, em, y bueno, la clase pasada, el miércoles pasado, nos quedamos un ratito discutiendo acerca de em, ejemplos de analogía. Vimos un caso de historia de México que traíamos ahí pendiente sobre cómo, pues un ejemplo de manipulación que venía en los libros, literal los cachamos con una mentira y hablamos sobre analogía, trabajamos algunos ejemplos. Y aquí lo importante es que cuando estamos ante una palabra con muchos significados relacionados o ante una realidad que tiene varios aspectos, hay que buscar cuál es el fundamental, el más importante. Y es lo que llamamos el analogado principal. Así, por ejemplo, en la salud, el analogado principal es el cuerpo viviente sano, mientras que el alimento, la medicina, la ciencia, actividades como el ejercicio o incluso, los desechos humanos, cuando son llevados al laboratorio, son sanos en función, pues, del cuerpo sano. Entonces, cuando encontremos una realidad análoga, vamos a buscarle su significado o su componente principal. Luego nos metimos un poquito a ver qué cosa es cultura. Bueno, la semana pasada, pero el lunes, no el miércoles. Y decíamos que el ser humano, por su naturaleza, por su libertad, su sociabilidad, construye cosas, construye relaciones, construye hábitos, que la historia nos habla de los cambios en el tiempo, producto de la libertad, y la cultura nos habla del contenido de esos cambios, ¿sí se acuerdan? Y bueno, antes de seguir adelante, quisiera que me den algún ejemplo, nómbrenme algún hábito o alguna costumbre que sea producto de la libertad y que conozcan. Nómbrenme alguna, por favor. Yo les doy un ejemplo para que empiecen a despertar. Eh, en México se tiene la costumbre de comer 3 veces al día, desayunar, almorzar y cenar. A ver, díganme ahora ustedes uno. el Día de Muertos El Día de Muertos, por ejemplo. ¿Y qué hace la gente el Día de Muertos? hace altares, Hacen altares de muertos y les ponen qué cosa, que es delicioso. lo que le gustó al ser querido que ya falleció. Además le ponen calaveritas de azúcar Ah, sí, y otras cosas. ¿Y quién se lo termina comiendo? los presentes. Así es. Bueno, a ver, ahora, cosas producto de la inteligencia, la voluntad, la sociabilidad. Díganme alguna. Yo les voy a poner un ejemplo. Y ahorita ustedes piensan uno. La rueda. De repente a algún cavernícola se le ocurrió hacer la rueda. Y entonces empezaron a ver carros que podían empujar más fácilmente y luego con caballos. A ver, díganme alguno ustedes. Vamos, vamos, tiene que haber alguna cosa, antigua o nueva. La polea. La polea, muy bien, la polea sirve para cargar cosas más pesadas mediante una cuerda, ¿vale? Ahora, relaciones, díganme alguna.
O a lo mejor están pensando, ¿qué cosa será una relación? Yo les digo una, ¿vale? A ver si esto los anima. Pues el matrimonio. Se conoce un chico, una chica, se conocen, se enamoran, se dan cuenta de ¿El que noviazgo? el noviazgo, por ejemplo, el matrimonio, la familia. También están Amigos, amigos, por ejemplo, equipos deportivos. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, familia, familia, también puede haber tribus. tribu, tribu. Ándale, puede haber también países o ciudades. ¿Sí lo vemos? Todo eso va siendo obra de la libertad y la sociabilidad humanas y va siendo parte de la cultura. Y cada una de estas es diferente en la cultura, no totalmente diferente, pero tiene cosas distintas. Por ejemplo, a lo mejor tu familia tiene algunas costumbres que no tienen la familia de tus amigos y ese tipo de cosas. Bueno, esto es lo que vimos, pero luego nos metimos aquí a hablar sobre los símbolos. Habíamos dicho que el símbolo es un signo con historia y, ¿cómo se llama? Bueno, uy, ya se me descuadró todo. Espérenme tantito, ¿dónde estábamos? Ahí está. Es decir, el símbolo, un signo es algo que es visible o que se puede tocar o sentir o escuchar o leer o saborear y que te señala otra cosa. Bueno, cuando ese signo tiene historia, tenemos un símbolo. Y los símbolos tienen el poder de unir comunidades, personas y pueblos. De esto estuvimos hablando un poco sobre los equipos de fútbol, los cuales despertaron fuertes pasiones en algunos de ustedes. Bueno, está bien, ahí están. En mí no. Ah, bueno, está bien, está bien. Ahora viene una fuerte pasión que voy a despertar en todos ustedes. Sí, Tarea. no. ¡Auch! Maestro, ¿podríamos dejar eso para otro día? ¿Cómo Sí. por qué? Para evitar un inútil derramamiento de ceros. Ni modo. Tarea. Vas a hacer tu propio avatar. Creo que ustedes entienden lo que significa avatar, porque es una palabra es más de su época que de la mía. ¿Qué cosa es Eh, avatar? no sé. A ver, Pablo, levantaste la mano. ¿Qué pasó? Avatar en el sentido de la imagen que quieras hacerte virtualmente, no en sentido de otras cosas como Avatar, la leyenda de Aang, ni siquiera quiero hacerme en Kyoshi. No, ok. Sí, se refiere a que van a ser alguna especie de personaje que los represente a ustedes, así dibujado en una hoja de papel, tamaño carta. Pueden utilizar colores, plumones, crayolas o recortar trocitos de papel. Háganse de cuenta, si estuvieran en un videojuego y pudieran crear su personaje, pues van a crearlo, ¿no? Entonces, ahí, de alguna manera, ese personaje es un símbolo respecto a ustedes. Entonces, eso es lo que van a hacer. Para dentro de 2 clases. Fíjense bien, para dentro de 2 clases. Entonces, ¿va a ser el próximo lunes? No. El siguiente miércoles, o sea, pasado mañana, no hay clase. Algunos de ustedes van a decir, ¡yay! No hay clase. Creo que va a haber algún paseo con las familias, entonces no va a haber clase. Y el siguiente lunes, como estamos de manera La feria remota, de ciencias, la tío. feria Ya de sé. ciencias. Muy bien. Entonces, para que la aprovechen al máximo, no va a haber clase. Y como el lunes estamos de manera remota, es complicado compartir los avatars, entonces va a ser para el miércoles
de la siguiente semana que nos veamos de manera presencial. ¿Qué pasó, Pablo? Andas levante y levante la mano. En Bueno, Zoom te puedes hacer tu propio avatar. sí, se lo puedes hacer, pero yo quiero que agarren un papelito y le dibujen, utilicen lápices, colores, o si no pueden, entonces les recorten trocitos de papel de colores, los peguen, eh, etcétera, etcétera, ¿sale? Échenle ahí su imaginación y trabajen con sus manos. Trabajar con las manos en la era digital es algo muy saludable, les da una conexión fuerte con la vida. Bueno, ¿preguntas? No, Bueno, vamos a eh, continuar la clase. Finalmente, después de que hablamos de analogía y todo eso, de que intentamos definir cultura por primera vez, luego hablamos de los símbolos, luego nos metimos a ver qué es cultura por segunda vez. Por nuestra libertad, creamos cosas, relaciones, hacemos costumbres, hábitos, nos modificamos y eso nos perfecciona o debería de hacerlo. Y este perfeccionamiento, tanto para individuos como para la sociedad, se configura mediante símbolos, está codificado en símbolos. Y hablamos de tres sentidos de la palabra cultura. Un sentido personal, que significa cultivarse o hacerse una persona culta. En un sentido social, hablamos de los rasgos que identifican a un grupo. Podemos decir, los mayas eran así, los egipcios eran así, los chinos así. Y hablamos de un sentido estético de la cultura como arte y belleza. Vamos a ir a hacer una actividad cultural. Quiere decir que no vamos a ir a hacer negocios, sino que vamos tal vez a contemplar algún cuadro, alguna escultura, a escuchar eh, un concierto. Bueno, en estos tres significados, se me hace que quedaron cosas volando, o no, pero podemos, digamos, repasarlos un poquito más. En un sentido personal, de hacerse culto, ¿quién me quiere decir algún ejemplo de actividad que sirve para hacerse culto? ¿Qué les viene a la mente cuando digo, a ver, voy a volverme más culto? ¿Qué tengo que hacer? Ayúdeme a alguien. Hola, ahí siguen. A ver, ¿pueden leer? por ejemplo, leer. Leer es una actividad para volverse más culto. Una persona que lee es más culta, más cultivada. Ahora, vamos a suponer, vamos a buscar alguna identificación visual o de algún otro tipo. Si quisiéramos dibujar o poner en una historia o en una animación o algo, una persona muy culta, ¿cómo lo podríamos dibujar o cómo la podríamos identificar? Esa persona, así que desde que la ves dices, se me hace que es una persona culta. ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo la dibujaríamos? Vamos a decir así, yo quiero hacer un cartel y en ese cartel quiero poner una persona culta en alguna parte. ¿Cómo la dibujo? ¿Cómo la represento? ¿Quién me ayuda? A ver, voy a tirar algún ejemplo a ver si sirve de algo. Una persona culta la voy a dibujar este, con un short sin playera y con un huesito en la cabeza. ¿Así parece una persona culta?
Hola, ¿sí están? Bueno, aquí dicen con un libro en la mano. Dicen que se les está trabando mucho. Ok, vamos a tenerlo en cuenta. Puede ser con un libro en la mano. mm, Podríamos ponerlo en la biblioteca, por ejemplo. O tal vez una persona ya mayor con unos lentes o alguna cosa de estas, ¿no? Ahora, si quisiéramos hablar desde el punto de vista social, es decir, algo que identifica a un grupo o a una tribu, sea una tribu urbana o una tribu antigua o algún equipo deportivo, ¿cómo nos podríamos identificar? A ver, eh, vamos a ver. Ayúdenme. ¿Qué tribus urbanas conocen? ¿Algunos de ustedes han oído hablar de la expresión tribu urbana? Sí, A ver, No, unos sí y otros no. A ver, cuéntanos, ¿qué es una tribu urbana? no. Gus sabe, Bueno, Gus sabe. Eh, la definición de Miguel de tribu urbana es Gus sabe. Bueno, díganme algún Espera un ejemplo. momento. Ok, como que Gus ya va a decir que es una tribu urbana. bueno, en lo que va formulando su definición, ¿tienes algún ejemplo de tribu urbana, Miguel? Utaku, ¿Qué son esas cosas? cosas. ¿Qué son ellos? ¿Qué son los otakus? Gus sabe. No. Bueno, a ver, tribu urbana se refiere a grupos que se forman dentro de una ciudad. Gente, Los otakus son los que les gusta el anime. por ejemplo, son los que les gusta el anime, pero como que hasta quieren convertirse en anime, casi casi se peinan como anime y todo el A mí tiempo me hablan de gusta anime. el anime y no soy otaku. Así es, o sea, tienen algo más, no solo es que les gusta, sino que lo han hecho como lo principal en su vida. ¿Han oído hablar de los emos? Y ¿Qué hacen qué hacen los emos? son Son unos que se antisociales, visten de negro. nada más con Igual sus que mi gorros hermana. tapan los Son los que, ojos son los y que van siempre con están gorras flat. tristes. De hecho, Se en el pintan el karate, cabello, se ponen una arete en la nariz. Bueno, al parecer todo el mundo sabe un poquito. Son un grupo de personas que por alguna razón están todo el tiempo tristes y entonces lo manifiestan de cierta manera, con cierta vestimenta. Bueno, más o menos les quedó claro que tienen una especie de cultura, la cultura otaku, la cultura emo, los punk eran unos que se peinaban con los pelos parados, esas son tribus urbanas y están dentro de este sentido, el sentido social, rasgos que identifican a un grupo humano. Por ejemplo, si hablamos de los aztecas, ellos tenían un peinacho de plumas, un taparrabo, eh, los caballeros medievales se vestían con su armadura. ¿Sí lo vemos? O sea, cada grupo humano va teniendo ciertas cualidades. Los que habitan el norte de nuestro país usan un sombrero, unas botas. La gente del campo se viste de cierta forma por su cultura. Los de la ciudad se visten a lo mejor de otra. Dentro de las oficinas tienen cierta cultura, usan traje, usan corbata. ¿Sí me explico? Entonces, lo que quería decirles con esto es que cuando tú encuentras un grupo, tiene ciertas cosas que los identifican unos con otros. Los seguidores de cierto equipo deportivo se ponen los colores de ese equipo deportivo. No todos los días, pero pues por lo menos el día que van al estadio. Y así se identifican entre ellos por sus canciones y demás. Y bueno, en el sentido estético está, pues, por ejemplo, la ópera o una exposición de pinturas
o algo así, ¿no? Bueno, fíjense algo interesante. Cuando hablamos de cultivarnos, el sentido personal habla ciertamente de la persona, del individuo, pero además está mirando hacia el futuro, es decir, el proyecto. Yo me voy a volver más culto y por eso me pongo a leer. Por otro lado, el sentido o la expresión social de la cultura nos mira al grupo humano, pero también se centra en el pasado. Estos han sido así. Algunos fueron así y otros lo han sido hasta el presente, pero mira hacia el pasado. Y por otro lado, el sentido estético se concentra no en el futuro, no en el pasado, no en el individuo ni en la sociedad, sino en la actividad. Y es en la actividad en el presente. La actividad que no es para que ganes dinero, no es para que descanses como en unas vacaciones o para que te ejercites, simplemente es para que tu espíritu se enriquezca. Entonces, bueno, estos son distintos aspectos de la cultura. Y les quiero decir algo muy importante. Nosotros, así como habitamos en la naturaleza, en el sentido de que estamos en un planeta Tierra con un determinado clima, etcétera, habitamos también en la cultura. ¿Por qué? Porque habitamos en una ciudad, en un país, con una historia, con una tradición, con unas costumbres, con un lenguaje, con unos símbolos. Y eso de una u otra manera nos influye también en la manera de pensar. Pero la cultura no es ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? El destino. La cultura no es el destino. ¿Por qué? Porque somos libres. Aunque nos influya la cultura, aunque nos hayan educado de cierta manera, aunque nosotros mismos hayamos construido ciertos hábitos, lo podemos cambiar. Tenemos todavía la capacidad de elegir. Entonces, esto es muy importante. Háganse cargo de su propia existencia. No culpen a su país, no culpen a su pasado, no culpen a sus padres, no culpen a la noche, no culpen a la lluvia, no culpen a la playa. ¿Será que no me ama? Ah, no es cierto, olvídenlo. Esta era una canción de Luis Miguel. Bueno, la cultura no es el destino. Ustedes tienen en su mano modificarla. ¿Hasta aquí preguntas? No, ¿Ya logré que se durmieran? No. Chin, me tengo que un esforzar más. poco. Ah, perfecto, perfecto. Ahí voy, ahí voy. Un poquito más y ya logro que se duerman. Causas de la cultura, o vamos a intentarlo por tercera vez. ¿Se acuerdan de la clase de las 4 causas? Algunos sí, porque estaban bien. Causa final, causa formal, Causa formal, causa material, final y inicial. Excelente. Oficial, no, ni inicial, ni formal, ni parental están. Causa material, causa eficiente, causa formal y causa final. Causa material de la cultura son los símbolos, los signos cargados de historia. La cultura está hecha de símbolos. Símbolos que a su vez nos apuntan a otras realidades, tanto de la historia de lo que pasó, como, bueno, de lo que significan esos signos. Ejemplo muy curioso. Y me van a decir por qué. El celular. El celular es una cosa que ha producido el ser humano con que su nos deja libertad. atarantados. ¿Mande? Y que nos deja atarantados. Y que los deja atarantados. Pero vamos, el celular no se encuentra en los árboles, no es que vayan al campo y te diga tu papá, mijo, páseme el iPhone 10 que está en la rama de allá a la izquierda, creo que ya está maduro, bájelo. En No, Telcel sí. bueno, cuando los colocan en el árbol de Navidad, pero no hay un árbol de celulares. Ha sido el ser humano el que con su ingenio produce celulares. Y el celular es un medio de comunicación. También es un medio de atarantamiento, pero además es un símbolo. El momento que estamos viviendo ahorita, el celular es un símbolo que representa
todo un estilo de vida. La cultura de la imagen, de lo inmediato, del mensaje del híjole, es que tengo que ver mis notificaciones a ver si no me dijeron algo. La cultura es, el celular es símbolo de esa cultura del trending topic, vamos a ver qué es lo que suena ahora, el último TikTok, el último, ¿sí me explico? Hace 30 años no existía eso. Hace 20 años ya había celulares, pero no eran para eso, nada más eran para llamar, literal. Ah, Entonces, sí, dice mi mamá que ella se encontró uno y solamente lo ocupó para llamar. Era solamente esos de los que te mandaban mensaje. No, el mensaje sí, estaba medio raro. era puro texto, el texto muy corto, era muy difícil de escribir y el celular literal solo servía para llamar o mandar ese mensaje. Y ya. Entonces, el celular hace 20 años no era un símbolo como lo es ahora. Simplemente era empezarse a comunicar, digamos, lo que tenía de atractivo es que no estabas en tu casa y te podían llamar. Antes tenías que llamar a la casa a ver si estaba y si no estaba, tenías que hablarle a todos los amigos a ver en qué casa estaba y si no, pues ya ni modo, a ver ahora que aparezca. ¿Sí me explico? El automóvil se volvió el símbolo de una cultura en el siglo pasado, de la cultura que tenían progreso material, tenían dinero, tenían trabajo. El arado, ¿alguien de ustedes conoce el arado? No, ¿Qué cosa es un arado? Y A ver, ¿qué cosa es quien dijo sí? un artefacto para arar la tierra. ¿Y qué cosa es arar la tierra? Como hacer una zanja para poner las semillas Correcto. y que Arar el la, agua esté regando continuamente. pues es hacerle un canal. Una zanja es una especie de hoyo alargado, muy alargado. Y entonces le haces varios de esos y se ve, por eso se ve la tierra como con rayitas en los campos. Ahí es el canal del agua, por ahí puede quedarse el agua, meterse más y la plantita está en las partes elevadas y su raíz está cerca del agua. El arado es el símbolo de una cultura, la cultura que dejó de ser nómada y de estar cazando bisontes o mamuts o lo que sea y empezar a sembrar. ¿Sí me explico? Entonces, lo que quiero decirles es que todos los artefactos tecnológicos que ustedes quieran, eh, a la vez que son un artefacto que te hace fácil la vida, son un símbolo que representa un momento de la vida del ser humano. La causa eficiente, ya la habíamos visto, la causa eficiente es la libertad y la sociabilidad humanas, porque para que exista la cultura se necesitan humanos que con su libertad y su capacidad de ponerse de acuerdo con otros produzcan esta cultura que está codificada en estos símbolos. ¿Sí lo vemos? Causa formal. La causa formal es eso que estamos haciendo y que nos configura, que nos perfecciona o nos desperfecciona. Lo que hacemos y que nos afecta de manera personal y grupal. Entonces, el mismo celular, el mismo arado, el mismo automóvil, eh, pues precisamente son causa de nuestra libertad, lo hacemos para mejorar nuestra vida. Formas de gobierno. Y la causa final es el perfeccionamiento del ser humano, su realización. El celular sirve para que nos mejore la vida y por eso eh, se compra. El automóvil sirve para transportarse, para mejorarnos la vida. Cocinar los alimentos, no comernos los crudos, sobre todo la carne, sirve con un propósito, el propósito de mejorar nuestra existencia. Ciertamente, la comida cocinada es todo un símbolo. Cada país la cocina distinto, tiene su propia historia. El reunirse con amigos a comer es todo un símbolo de comunión, de comunidad. O sea, no es nada más llenar la panza. Y todo esto, tanto en la comunidad como el ponerle buen sabor, como el cocinarla, como la necesidad de alimentarse, tiene la finalidad de perfeccionar al ser humano.
La cultura se hizo para el hombre y no el hombre para la cultura. ¿Cuál es la causa eficiente de la cultura? ¿Cuál es? ¿Sí están viendo la pantalla? Libertad y sociabilidad humana. Ok, la libertad y la sociabilidad humana. Están un poco dormidos los demás. Bueno, Chema tiene problemas con su audio porque va en el coche, pero vamos, despierten un poco. La libertad. Ya llegué aquí, ya estoy aquí con Leo, tío. Ya no Ah, creo. perfecto. Entonces participa más. La libertad. Y cuando hay libertad, ¿qué puede suceder con las cosas? ¿Son siempre de la misma manera ahí donde hay libertad? ¿O podrían ser diferentes? Esta es una pregunta importante. A ver, voy a planteárselas así. Si yo tomo una piedra en mis manos y luego la suelto, ¿qué va a pasar con la piedra? Se va a caer. Se va a caer. ¿Hacia Y arriba depende de o dónde hacia la... abajo? Y vayas a tu cuarto. Hacia abajo. Ok. La piedra va a caer hacia abajo si yo la suelto. Siempre que yo cargo una piedra en mis manos y no hay nada abajo de la piedra excepto aire, ¿va a caer hacia abajo? Sí. ¿O a veces va a caer hacia arriba? ¿Se pone a flotar? Depende. Se va a caer hacia abajo. Si pueden hacer el experimento. Bueno, suponiendo que no le ponga un campo gravitacional arriba, pero eh, va a caer hacia abajo. Es decir, hacia el centro del planeta Tierra, que es donde está la mayor gravedad. Lo que voy es que necesariamente se comporta así. Ahora, si tu mamá llega y dice, ordena tu habitación, vengo en 1 hora, ¿qué va a pasar? Nos va a castigar y vamos a amanecer con las pompas rojas. Y siempre va a ocurrir eso. Es decir, No. Depende de ti. exactamente, ¿depende de quién? De De ti. ti mismo. De ti mismo. Es decir, que puede ser que sí hagas tu habitación, o puede ser que no la hagas y en ese caso amanecerás con qué. Glúteos bien rojos. Ok, bueno, pues les toca, ni modo. Pero depende de la decisión que hagas. Entonces, si la cultura es producto de la libertad, su causa eficiente es la libertad, entonces la cultura podría perfeccionar al ser humano o podría, ¿qué cosa? O depender de... O podría dañar al ser humano. ¿Sí me explico? La cultura, su causa final es el perfeccionamiento del ser humano, su realización. Pero como es libre el ser humano, puede perfeccionarlo o podría no hacerlo. ¿Sí lo ven? Eso quiere decir que a veces la cultura te hace bien o partes de la cultura te hacen bien y partes de la cultura no te hacen bien. Entonces ahí es donde hay que ser muy atentos. Pregunta, ¿las mamás o los papás de ustedes les dan el celular y le dicen, mijo, póngase a ver YouTube y no me moleste y no me importa lo que usted vea? ¿Le hacen No, así? ¿Por qué? porque puede Porque haber nuestros cosas en YouTube padres que no no están nos dejan bien. ver YouTube. ¿Y por qué no los dejan ver O YouTube? porque nos... ¿Quién contestó porque nuestros padres no nos dejan ver YouTube? ¿Era Rodrigo? No nos me... ¿Por qué no los deja ver YouTube? No, sí me dejan, Así te deja. pero ¿Y te no deja nos ver cualquier dejaría cosa? porque... Pues no, pero igual no veo cualquier cosa. Ok, ¿y por qué? No me gusta. ¿Y No me solamente dejan. por eso? ¿Y por qué no te dejan? ¿Alguien más? ¿Por qué no los dejan?
¿Por qué no los dejarían? A ver, Juan Ignacio, ¿sí se oye tu micrófono o no? Porque pueden salir cosas que no son adecuadas que veamos, ¿Y por qué no serían adecuadas? porque son cosas feas. ¿Solamente feas? Cosas maliciosas. Cosas que hacen daño, Que te derriten el cerebro. puede ser, o el corazón. Y no me refiero a que sea muy tierno, sino a que te dañen. Entonces, O que los pingüinos le digan a los de YouTube que suban sus videos para que nos laven el cerebro. ándale, ándale. Fíjate que sonará de broma, pero entre broma y broma la verdad se asoma. El tema es, les puse el ejemplo del YouTube porque los videos de YouTube son una manifestación cultural muy frecuente en estos días. Pero lo mismo las canciones. ¿No les ha pasado que van a la tienda y ponen una canción que dices, ay, apágale, por favor? Y como el reggaetón. Nada más se oye, tu, 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 tu. Dices, ya pusieron a Bad Bunny, no puede ser. Que, Bueno, que, hasta ni, que hasta ni se le entiende a veces. a veces, bueno, el tema es que la cultura, algunos aspectos, algunas manifestaciones te hacen bien y otras te hacen mal, te hacen daño. ¿Por qué? Porque es producto de la libertad y la libertad a veces puede elegir bien y a veces mal el ser humano. Entonces viene un asunto muy, muy, muy importante. ¿Qué dice ahí en este rectangulito con bordes redondeados? ¿Qué dice ahí? Todos somos responsables de velar por nuestra cultura. Todos somos responsables de velar por nuestra cultura. En los tres sentidos que vimos. Somos responsables de volvernos personas cultas, Y pero nosotros que mismos en Yes. ese volvernos personas cultas, que tengamos buenos hábitos y buenos conocimientos, sean cosas que nos hagan crecer y que nos hagan bien, no que nos intoxiquen. Si ya nos empezamos a intoxicar, hay que desintoxicarnos. Somos responsables de que nuestra familia, nuestro país, nuestra ciudad tengan hábitos y costumbres y rasgos que les hagan bien y no que les hagan daño. Entonces, pensemos, por ejemplo, en las canciones que se oyen, en la manera en que las personas se tratan en los negocios, la manera en que las familias conviven en su casa, cuando se reúnen con sus parientes, cómo se tratan entre ellos. Somos responsables de velar por nuestra cultura, de que aquellas tradiciones que recibimos las mejoremos. Fíjense, así como el ser humano vive tiene una ecología en el sentido de que hay un clima, bosque, desierto, pradera y demás, y que ese clima luego tiene problemas de contaminación, de basura, etcétera. El ser humano tiene un ecosistema cultural, un ecosistema social, que es la cultura, que está formado por las distintas relaciones, por sus costumbres, sus hábitos, sus símbolos. Ese también a veces se contamina y hay que limpiarlo. Y también, por supuesto, el sentido estético, ¿no? El sentido de las bellas artes, de las exposiciones pictóricas, la arquitectura, el teatro, la música. Tenemos que cuidar que sean cosas que perfeccionen el ser humano. No es que algo sea más bueno o más malo por ser más antiguo o más nuevo, sino que hay que ver si perfecciona y edifica al ser humano o si lo destruye, por mucha tradición que sea o por mucha moda que sea. ¿Sale? ¿Hasta aquí preguntas? No, No, Perfecto. Bueno, pues el otro encargo que les quiero pedir es que estén atentos a las manifestaciones culturales para que vean cuáles son necesarias modificar y perfeccionar. Estas clases que estamos dando son porque la educación es una forma de cultura, tanto de transmitirla como una expresión de cultura. Y la educación necesita perfeccionarse y por eso están siendo estas clases. Ahora que también las pueden usar como tratamiento para el insomnio, si una noche no pueden dormir,
Mamá, ponme la grabación de la clase 8 porque no puedo dormir y esa seguro me duerme. Pero bueno, esa es aparte. ¿Ya se durmieron? No, No, Bueno, la clase de hoy termina aquí. Eh, el pasado mañana no hay clase. El próximo lunes sí va a haber clase. Vamos a hablar un tema interesante de qué pasa cuando las culturas se juntan. Y bueno, pues nos vemos la siguiente vez. Muchas gracias por haber estado, haber participado.